Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Saludos a los profesores, al doctor Mauricio Fernández, que hace rato sí, no tenía la ocasión de saludarlo. Felicitarlos a todos primero pues por lo del curso. Ya veo todas las personas que se van agregando y las diferentes escuelas. Un sueño hecho realidad gracias a Pablo y al profesor Perdón. Felicitarlo por la charla. A veces el poder simplificar toda esta serie de cosas no es algo sencillo en tan poco tiempo, pero simplemente para hacer énfasis en lo que acabo de decir Pablo, y es de que en realidad esto es importante y esta es la base para el manejo de nuestros pacientes críticos. Hay que tratar de simplificar porque sí es una serie compleja de, digamos, de interacciones que se ven alteradas en nuestros pacientes, como cuando yo les digo, bueno, ¿cómo vamos a manejar a este paciente desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista cardiopulmonar? Y debemos hacernos como esa película y ese esquema mental, digamos, de esa disposición de todos esos eventos que tienen lugar a nivel cardíaco, así como lo mostró usted en la última diapositiva, el diagrama de Wiggers que nos muestra cada uno de los elementos cardíacos, contráctiles, eléctricos, todas las cosas en función del tiempo. En realidad, al igual pues que las diferentes charlas que van a seguir de aquí en adelante, de las cuestiones de presión, hablaremos de algunas cosas físicas y de matemáticas también, me imagino, eventualmente, son el fundamento para el cuidado de cada uno de nuestros pacientes. Recordar lo del calcio, mejor vasoactivo definitivamente, tanto en sístole como en diástole. Sería interesante con respecto a la última pregunta que hizo Pablo, dentro de las preguntas de discusión acerca de la teoría de bomba y no solamente la parte contráctil en el manejo de algunas cosas a nivel cardíaco. De todos, felicitaciones, un saludo a todos. Me estoy uniendo de nuevo a las charlas y espero no volver a fallar. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por su intervención. En el chat el doctor Perdomo dice que está muy buena la explicación de la fisiología de de la contractilidad, que muy buena presentación, felicitaciones. El doctor Rojas también que muy excelente charla, que es un tema difícil pero que lo diste muy bien. Saludos a Luis Carlos. Desconocido que es el doctor Otto, dice que muy buena presentación, que nos permite entender cómo funcionan los sinotrópicos y pensar en cada medicamento desde el punto de vista molecular. Diego, qué excelente presentación. Entonces, pues felicitaciones nuevamente. No sé si alguien más quisiera opinar, alguno de los que trabaja en cardiología. Bueno, en vista de que no hay más opiniones, entonces, César, si te parece, pon la presentación que tenías para que hagamos el taller. Muchos de los temas del taller los discutió César, algunos no los tenía en la presentación y los ajustó para tenerlos en la presentación. Te quiero felicitar porque pues lo llevaste muy bien. Eh, También te manda felicitaciones el profe Mauricio Fernández. Entonces, pues si quieres empecemos. La primera pregunta. Entonces, la primera pregunta que queríamos que se reforzara un poco el tema, que ya lo mencionó César, pero quisiera oír espontáneamente a alguno de los fellows. ¿Cuál es ese papel del receptor de rianodina y específicamente si conocen alguna enfermedad o vieron alguna enfermedad que esté específicamente relacionada con errores en este receptor? ¿Algún voluntario sano? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Barajas. Soy fellow de la Universidad Nacional de primer año. Pues como muy bien César nos explicó en su diapositiva de unidad contráctil, el receptor de reanodina es un canal ubicado en el retículo sarcoplasmático con una estructura homotetramérica. Tiene una gran masa molecular y su nombre realmente es debido porque es inhibido por un alcaloide que es la rianodina. Hay dos isoformas, la tipo 1 que está localizada en el músculo esquelético y la tipo 2 que está en el músculo cardíaco. Su función principal, como pues bien nos describió César a través de la charla, está en el mecanismo de acoplamiento de liberación de calcio inducido por calcio.
Este mecanismo de la acción de calcio es un análogo de un mensajero químico que difunde a través de una sinapsis para activar un canal dependiente del mensajero. En este caso, la sinapsis es un espacio de difusión intracelular de aproximadamente 15 nanómetros entre los canales de calcio de membrana plasmática y los canales de rianoína, que pues ahí se veía muy bien en la gráfica que nos mostró. El mecanismo como en el que interviene, pues como él también nos describió, inicia por los canales de sodio, que los cuales, digamos, al activarse se genera la fase 1 del potencial de acción ventricular. Posterior a ello se activan los canales lentos, que casi, pues digamos, en su mayoría están en el túbulo T, y esa entrada de calcio va a activar los receptores de rianoína, que en realidad es un canal liberador de calcio que está en el retículo sarcoplasmático, y pues la liberación de ese calcio realmente es la que finalmente va a llevar a que esa troponina se una a la troponina C y se desinhiba como tal y se genere toda la contracción muscular. Pues ya respondiendo la segunda parte de la pregunta, encontré que hay una enfermedad, una arritmia, que se llama que es la taquicardia ventricular polimórfica y paroxística, que es secundaria a una mutación autosómica dominante en el receptor de rianoína tipo 2. Digamos que el efecto de la rianoína no solo es en la contracción, sino también esta mutación se ve a que continúa sensibilizado este receptor en la diástase. Entonces, digamos que continúa como tal su estimulación en todo el ciclo cardíaco y por lo cual se puede generar esta arritmia. Y ya con eso, pues, terminó pues lo que encontré alrededor de esta pregunta. Muchas gracias, Juan Sebastián. Muy completo. No sé si alguien quiera anotar algo más. Pues yo podría complementar algo muy pequeño. Soy Alejandra Vega, soy residente de segundo año de la Universidad Nacional. Pues dentro de lo que encontré, además se ha escrito un tercer receptor de rianoína, que es el RIR3, y lo que realmente se ha documentado en algunos últimos estudios es que no solamente están como el 1 en el esquelético, el 2 en el cardíaco y el 3 en el cerebro, en el sistema nervioso central, sino que digamos su denominación así de esquelético, cardíaco y de cerebro es porque es donde inicialmente se describió, pero además se puede encontrar en otras células, como por ejemplo las células inmunes, linfocitos, riñones, realmente en muchas otras células del cuerpo, y se ha documentado otras enfermedades que no son relacionadas solamente con la contracción del músculo o como tal. Entonces, por ejemplo, se ha documentado alteraciones de este receptor y en relación con hipertensiones malignas, con diabetes, con inmunosupresiones, y hay que tener, digamos, están en relación muy cercana con los efectos adversos o efectos secundarios que son utilizados en otras enfermedades, en medicamentos, por ejemplo, como el tacrolimus, que se ha visto como usos adversos, pues no adversos, sino como un efecto secundario que podría contribuir a enfermedades, por ejemplo, como miastenia grave. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien más quisiera agregar algo adicional? Creo que ha quedado bastante claro. César lo había presentado muy bien. Orlando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Orlando Mizar de la Voz. Soy fellow de cuidado extensivo de segundo año. Tanto Aleja como Juan Sebastián complementaron mucho la pregunta, pero quisiera dar un aporte que no solamente los receptores son sensibles al calcio, sino también al ATP. Y de hecho, una revisión que encontré del año pasado de la revista Cell, que comentan de que tiene un efecto de que en la medida en que se va disminuyendo la producción de ATP, también y es inhibidora o sea, tiene un efecto inhibidor para la que continúa la entrada del calcio a este receptor, para que permita la salida del calcio del retículo sarcoplasmático. Solo era ese el aporte que quería adicionar. Muchas gracias, Orlando. Bueno, si no hay más comentarios, entonces pasamos a la segunda pregunta. Aquí lo que estamos preguntando es los mecanismos fisiológicos que se necesitan para el fenómeno de relajación, un poco ligado a lo anterior, ya lo han comentado previamente y César lo explicó bien. Quisiera nuevamente oírlo a boca de un fellow.
¿Algún voluntario? Yo lo podría explicar. Dale. Bueno, lo que sucede durante la diástole es que debido a que el calcio se va uniendo a los sitios de la troponecina, pues va a pasar que va a haber una disminución de la concentración de calcio. Esta disminución de calcio va a generar que se cierra, obviamente no está muy claro ese mecanismo, se han descrito muchas teorías, pero parece que la más fuerte es la que hay un cierre de los receptores de estos canales de calcio de los CRR. ¿Y qué va a pasar? Pues que al cerrar impide mayor salida del calcio al sarcómero y va a llegar que la concentración intracelular de calcio va a disminuir a los valores de menos de 100 nanomoles, pero además a esto, porque va a seguir entrando, además de que evita salir del retículo sarcoplásmico, va a entrar nuevamente porque se recapta por medio de la bomba ATPasa de calcio de ese retículo sarcoplásmico, y así va a disminuir a menos de este valor. Por otro lado, lo que va a pasar es que se va a extraer el calcio al intersticio por un intercambiador de sodio-calcio que, que está encontrado está ubicado en el sarcolema, que es llamado NCX, que va a tener una baja afinidad por el calcio, pero tiene alta capacidad para el transporte. Entonces, se ayuda además para sacar este calcio del sarcolema hacia el intersticio por otro transportador que es dependiente de ATP, que está también en la membrana plasmática, conocido como PMCA, que al contrario del anterior tiene alta afinidad pero baja capacidad de transporte. Entonces lo que va a pasar es que va a disminuir la concentración intracelular, en especial en el sarcoplasma, de calcio, y así se va a desprender, digamos por así decirlo, de las uniones, va a permitir que se cubran, nuevamente se roten las proteínas y se cubra el sitio de activación de la actina, y así impidiendo que haya la contracción. Por otro lado, como bien lo dijo César, pues se va a necesitar ATP para que, bueno, no solamente para la contracción, sino también para la relajación, para que se para que se rompa como el enlace y se pueda soltar la unión de la actina y la miosina. Perfecto, vale, muy completo. ¿Alguien más quisiera alguna otra cosa que haya faltado? Sí. Bueno, dale. Mi nombre es Lina Uguayo, yo soy residente de la Universidad del Bosque y pues sí, Alejandra dio, digamos, como la mayoría de los puntos en los cuales se produce la disminución del calcio citosólico, que es finalmente lo que va a mediar la relajación y que el calcio llegue a unos niveles diastólicos. Yo encontré 4 procesos principales. Uno es la extrusión de calcio hacia afuera de la célula o al medio extracelular, que se da, como dijo Alejandra, por los canales de sodio-calcio dependiente de ATP, y estos funcionan o se activan según los niveles altos de calcio a nivel citosólico. 2, está la recaptación de calcio por el retículo sarcoplásmico. Este fenómeno sucede en la meseta del potencial de acción y se produce por una proteína integral que tiene el retículo sarcoplásmico llamada fosfolandano. Su función es regular la acción de la cerca, que va a ser una bomba de calcio del retículo sarcoplásmico. Y cuando el fosfolandano se fosforila, mitiga o desinhibe, digamos, esa bomba y aumenta la recaptación de calcio desde el citoplasma hacia el retículo sarcoplásmico. Otra cosa que fue novedoso para mí ahora que leí este tema nuevamente fue la captación de calcio desde el citoplasma hasta la mitocondria. Este fenómeno me pareció muy importante porque sigue activo con niveles de calcio muy bajos, ¿sí? Y se da a potenciales de acción de menos 160 milivoltios. Se da a través de unos canales altamente específicos que se llaman MICAS y su importancia es la activación con los niveles bajos de calcio. Y finalmente, pues la disociación del calcio de la troponina C. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias, Lina. ¿Alguna otra adicional? Creo que describieron más o menos todos los mecanismos. Es bastante claro que lo importante es la exclusión del calcio. Pasamos a la tercera pregunta, que es las particularidades del ventrículo derecho. Hoy en día, un ventrículo al que le paramos muchas más bolas que le hacíamos hace unos años. Entonces hemos entendido un poco más de cómo funciona.
algún voluntario? Sí, yo quería hablar con respecto a eso. Otra vez, mi nombre es Lina Ugallo, yo soy fellow de la Universidad del Bosque y yo quise puntualizar algunas diferencias histológicas, morfológicas, algunas metabólicas y otras funcionales, la gran mayoría, del ventrículo derecho y tratar de llevarlas pues a como alguna importancia clínica que tiene. ¿Sí? La primera que describí fue que el ventrículo derecho tiene aproximadamente 30% más de colágeno y sus cardiomiocitos son 15% más pequeños en comparación con el ventrículo izquierdo. Esto le confiere mayor distensibilidad, probablemente por el tamaño de las células a este ventrículo, y hace que pueda abarcar hasta el 200% de un volumen con respecto al ventrículo izquierdo sin alterar su precarga. La otra que puntualicé fue que en el corazón normal la fuente predominante de producción de ATP es la oxidación de ácidos grasos, casi un 60 a un 80% en comparación con otros tipos de metabolismo. Y el metabolismo de la glucosa genera pues el restante. El metabolismo oxidativo va a consumir mayor oxígeno, pero produce mayor cantidad de energía a diferencia de la glucólisis. Encontré que en algunos modelos experimentales se han descrito que se ha evidenciado mayor expresión de las enzimas glucolíticas en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo, lo que podría explicar la relativa resistencia a isquemia que tiene el ventrículo derecho. Y que finalmente este va a tener un consumo de oxígeno menor con una mayor reserva de extracción de oxígeno en comparación con el ventrículo izquierdo, pues va a tener más o menos una sexta parte del consumo de oxígeno en comparación con ventrículo izquierdo. En cuanto a diferencias funcionales más explícitas, pues el flujo coronario se va a producir en sístole y en diástole, a diferencia del ventrículo izquierdo que se produce en diástole, pero va a tener una conductancia menor. Lo anterior, sumado a que el ventrículo derecho tiene una delgada pared ventricular, hace que sea más dependiente de la presión de perfusión coronaria y más vulnerable a un aumento de la presión intracavitaria y a la hipotensión sistémica. Otro punto es que el flujo de salida en los dos ventrículos va a ser diferente, pues como lo dijo César y habló de las capas musculares y de las fibras de ambos ventrículos. En el ventrículo izquierdo la contracción va a ser predominantemente concéntrica, generando una organización del flujo dominada por vórtices. Y el ventrículo derecho tiene una contracción con movimientos que van a simular el peristaltismo, se va a contraer como si fuera un fuelle, y eso va a generar un flujo helicoidal, contribuyendo a una mejor estabilidad del flujo hacia la arteria pulmonar. Otra diferencia es que hay dos mecanismos principales para mantener el volumen sistólico en casos de aumentos de la poscarga o precarga. Una es el mecanismo de Fran-Starling, que va a depender de la longitud de la sarcómera, ¿sí? Y es llamado también mecanismo autorregulatorio heterométrico. Este está presente en ambos ventrículos. El segundo mecanismo es el llamado autorregulación homeométrica y se caracteriza por un aumento de la contractilidad para aumentar ese volumen sistólico o mantener el volumen sistólico sin modificar la longitud de la sarcómera ni la presión telediastólica ventricular. Este efecto necesita unos cuantos latidos para conseguir su efectividad, pero en el ventrículo derecho normal está ausente. En alguna literatura se habla de que en el ventrículo derecho anormal o ya sometido a una poscarga aumentada puede haber cierto efecto, pero que este está denominado el efecto Van Rep, pero en el ventrículo derecho normal está ausente. Y otro punto es que el ciclo cardíaco también es diferente. El ventrículo derecho es una cavidad o un sistema abierto, como es un sistema abierto, no va a tener relajación ni contracción isovolumétrica. El llenado auricular inicia desde el final de la eyección y algo muy importante pues eso también es una diferencia eléctrica porque es derivado de esto. Hay un retardo relativo del cierre de la válvula pulmonar en la diástole y continúa la eyección en esta fase. O sea, el único momento del ciclo donde no hay flujo anterógrado por la pulmonar es al final de la diástole. Esto clínicamente es muy importante porque lo usamos para diagnosticar ventrículo derecho restrictivo, sobre todo en pacientes posoperatorios de cirugías donde el derecho es muy importante, como en la tetralogía de Fallot.
y ya. Muchas gracias. Muy completa, Lina, muchas gracias. Otto pidió la palabra. Sí, Pablo, buenas tardes para todos. Hay algo que toca tener en cuenta y es que el 40% de la función del ventrículo derecho va a depender de que el ventrículo izquierdo tenga una adecuada función. Lina habló muy bien del efecto ANREP y de cómo mejora el ventrículo izquierdo, pero digamos que de manera indirecta, mejorar la poscarga del izquierdo, que mejora la función del izquierdo, también puede mejorar la función del ventrículo derecho. Y eso explica por qué en el postoperatorio del Falot eso puede servir para mejorar la función ventricular derecha. O sea, aumentar un poco la poscarga del izquierdo puede mejorar la función del derecho a través del efecto ANREP. Y muy bueno el apunte también del final de la diástole en Falot, porque es fundamental para el manejo de ese postoperatorio. Muchas gracias. Daniel pidió la palabra. Buenas tardes a todos. Qué pena me perdí el final de la charla ahí porque llegó un niño de cirugía. Pero estoy de acuerdo con Otto y pues alcanzó a pedir la palabra antes que, antes que yo. Entonces, pues anotar que es muy importante siempre en esos niños, como lo han dicho en la revisión, mantener la presión de perfusión coronaria, sobre todo en aquellos pacientes, como lo dijo Otto, en el Falot, que dependen bastante de la presión coronaria para mantener un buen gasto y pues las ganancias son obvias al mantener una poscarga del ventrículo izquierdo un poquito más elevada y transitoria mientras puede recuperarse ante el posoperatorio y la ventriculotomía. Es muy importante y creo que los aportes pues han sido bastante enriquecedores. Gracias. Daniel y Otto, muchas gracias por sus aportes adicionales. ¿Alguien quería hablar más de ventrículo derecho? Yo creo que Lina lo dijo todo. Y lo que complementó Dani y Otto. Pasemos a la cuarta pregunta, que es la pregunta favorita del doctor Perdomo, y es el papel, y el doctor Maya también insiste mucho en esto, que es el papel del calcio sérico en el desempeño de ese sarcómero cardíaco y la importancia de los niveles de calcio séricos. ¿Algún voluntario? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hablarán, sí, te oímos bien. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Herrera, soy fellow de cuidado intensivo de la Universidad CES. En cuanto a los niveles de calcio, como bien lo dijo César en la charla, y creo que todos hemos repetido un poco, es importante tener en cuenta la biodisponibilidad del calcio extracelular. ¿Y por qué? Porque, digamos, en muchas de nuestras unidades aún tenemos pacientes muy pequeños, incluso en edad neonatal, en los cuales ese miocardio todavía no tiene la capacidad de tener unos retículos sarcoplásmicos muy desarrollados, carecen de túbulos T, y favorecer esos niveles adecuados de calcio extracelular van a permitir que tengamos esa biodisponibilidad, permita que en ese momento que se genere el potencial de acción podamos tener la apertura de esos canales dependientes de voltaje y ese calcio puede entrar y pues desencadenar el proceso de acoplamiento, excitación, contracción. Esto es importante también en el contexto del paciente que está con soporte inotrópico elevado en la unidad y que en realidad en ese tipo de pacientes necesitaríamos unos niveles pues adecuados. No sin antes mencionar que el exceso de calcio también en pacientes que no lo requieran o la reposición inapropiada de calcio en pacientes que no lo necesiten también genera apoptosis de los miocitos, y eso ya está descrito por activación de la vía de las caspasas, y también pues no va a favorecer que se genere pues un beneficio si no lo necesita, por decirlo así. Era lo que tenía como para complementar aparte de lo que había dicho César. Hernán, muchas gracias.
¿Alguien quiere complementar algo? Doctor Perdomo les recuerda sus 4 inotrópicos, que son el calcio, el oxígeno, la glucosa y los hidrogeniones normales. El secreto de mantener una buena contractilidad cuando... Sí, Pues yo puedo... perdón. Bueno, dale. Primero Lina y luego Alejandra. Bueno, mi nombre es Lina, soy residente de la Universidad del Bosque. Bueno, yo quería adicionar a la importancia del calcio sérico, sobre todo para la contracción en el músculo cardíaco, y para eso puntualicé algunas diferencias que tienen con la contracción en el músculo esquelético. ¿Sí? En el músculo esquelético, la activación de los receptores de rianodina se produce por una activación mecánica a través de los receptores de calcio tipo L que están en la membrana, ¿sí? Mientras que en la célula cardíaca, en el músculo cardíaco, el calcio, en el músculo esquelético puede suceder esto sin que el calcio entre a la célula. Mientras que en el músculo cardíaco tiene que entrar el calcio, y el calcio, como lo dijo Juan cuando respondió a la primera pregunta, actúa como un segundo mensajero y es quien va llenando ese espacio virtual entre el túbulo T, el receptor tipo L y el receptor de rianodina, va a activar el receptor de rianodina y va a hacer que el calcio salga del retículo sarcoplásmico. Esta es una diferencia entre ellos dos. Y otra diferencia son las disposiciones que tiene los túbulos T en el músculo cardíaco. Para que esto suceda y el túbulo T está más cerca del retículo sarcoplásmico, no solo van a tener una disposición radial, ¿sí? Sino también una disposición axial que va a estar perpendicular al eje mayor de la célula, y eso va a hacer que esté más cerca y que ese espacio virtual sea menor y el calcio entre y fácilmente active los receptores de rianodina. Por eso es muy importante el calcio extracelular. Muchas gracias, Lina. Ale, ¿quieres complementar algo? Pues una boba realmente, no es algo muy pequeño. Como pues ya lo dijeron, el retículo sarcoplásmico está poco desarrollado, entonces realmente la disposición del calcio que vamos a tener disponible para aumentar los niveles intracelulares pues no va a depender tanto de ahí, sino lo que básicamente va a depender es del calcio extracelular. Porque los túbulos T en el músculo cardíaco van a tener un diámetro de 5 veces más que en el músculo esquelético. Y además contienen una gran cantidad de mucopolisacáridos que tienen una carga negativa y pues se van a unir a una abundante reserva de calcio, que siempre va a estar como disponible para la difusión al sarcoplasma. Entonces, como esos túbulos T son básicamente como una invaginación de ese medio extracelular, de ese intersticio, pues el calcio que va a estar en el intersticio extracelular, pues básicamente es el mismo que está en los túbulos y va a permitir que se adhiera más a los mucopolisacáridos o que esté disponible disuelto en ese medio. Entonces es súper importante porque pues siempre va a haber una gran disposición de calcio para que entre por los túbulos, que además son mucho más grandes para permitir mayor ingreso. Y así pues permitir la contracción, la estimulación y la contracción. Eso es. Ale, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Recordar, dicen en el chat, el cortisol, la tiroxina como vehículos adicionales del apoyo inotrópico. Quisiera agregar a todo lo que ya han dicho que no te tengan cuidado con la medición del calcio sérico. Acuérdense que lo ideal es hacer calcios estén ionizados, y el calcio ionizado para que quede bien medido tiene que ser con jeringas especiales. A veces por ahorrar unos pesos utilizan heparinas sódicas, y esas heparinas sódicas tienden a quelar rápidamente el calcio sérico y la información del calcio es falsa. Entonces si hacemos manejo de hipocalcemias mal catalogadas, pues tenemos dificultades. Acuérdense también, sobre todo en el contexto de las transfusiones masivas, el uso de citratos como anticoagulante y la posibilidad de que lo que estén es teniendo dificultades con el calcio y por eso no logren revertir el efecto inotrópico que está teniendo el paciente. Finalmente, la última pregunta que no incluyó César en su charla para dejárselas a ustedes es ¿cómo explicarían ustedes el modelo de Paco Torre? Los oigo.
Hola, doctor. Dale, Juanita. Yo soy Juanita Urias, soy fellow de la Universidad de La Sabana. Entonces, bueno, me pareció un modelo difícil de entender, pero pues les voy a tratar de contar. Entonces, realmente este señor que dedicó una parte de su vida a estudiar pues, como la parte cardíaca del corazón, la mecánica, propuso que los ventrículos están formados por una misma banda. Entonces, en la imagen es como una misma estructura como circular. Y esa banda ventricular es continua y lo que hace es que se trenza y gira sobre sí misma en una forma de una hélice. Y esa hélice lo que va a quedar es que queda como con un principio y un final al inicio de ambos troncos arteriales. Esa banda adopta entonces una disposición pues, que describen como tridimensional helicoidal y eso hace que se establezcan dos lazadas, una que es basal y otra que está hacia el ápex. Ambas lazadas van a formar entonces estructuras anatómicas y funcionales diferentes que se van a integrar en distintos segmentos pues, como el miocardio ventricular. La lazada basal va a estar integrada por los segmentos derecho y izquierdo y la del ápex va a estar compuesta por los segmentos descendentes y ascendentes. Esa estructura, pues al girar y al formar pues como hacer esa forma helicoidal, lo que va a hacer es que va a permitir como una activación eléctrica y mecánica secuencial en los diferentes segmentos del corazón y una función de la estructura que va a tener una función de pistón. Y es eso lo que va a generar que haya pues como los movimientos cardíacos. Y ya, creo que hasta ahí. Juanita, muy bien, felicitaciones. Es algo un poco difícil de explicar sin ver modelos, pero en principio creo que te entendimos. No sé si alguien quiera contarnos algo más. Orlando dice que algún día lo intentó hacer, pero Yo la verdad, que no sabe hacer nudos. Listo, Juan. yo la Dale. verdad, solo quisiera añadir algo como anecdótico y como pues importante desde otro aspecto, es que el doctor Paco escribió la teoría en 1970. Al parecer tuvo mucha dificultad para la aceptación y solo hasta 2005 le aceptan como tal su teoría y lo invitan a un congreso, pues como está escrito en los textos, en Madrid, en donde él hace una disección en el mismo congreso y muestra la morfología y digamos que ya todos finalmente aceptan su teoría. Lo triste de pronto para eso es que luchando toda la vida pues para lograr validar su teoría, posterior a la misma conferencia, él muere. Entonces digamos que me llamó un poco la atención y en los pocos artículos que revisé veía que había una carga pues digamos también como sentimental un poco importante en los artículos mostrando que tuvo que luchar toda la vida para tratar de validar una teoría que estaba contraria pues a otras descritas previamente. Solo eso. Muchas Además, gracias, Juan. ¿Puedo intervenir? Sí, dale, Kirby, dale. Bueno, mi nombre es Kirby Hernández, yo soy fellow de Ya. cardiología. Soy fellow de cardiología pediátrica en la Universidad Pontificia Bolivariana y en relación a este tema creo que es un aspecto muy importante porque realmente resalta la importancia de la interdependencia ventricular. En la medida que nos está representando cómo el corazón, a pesar de que tenga fisiología diferente, derecho o izquierdo, realmente se trata de una banda que se va a enlazar entre ella misma. Entonces la funcionalidad o la disfunción tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho van a afectar al otro. De tal manera que si tengo una disfunción ventricular izquierda, ese incremento de la presión intraventricular se va a traducir finalmente en una hipertensión venocapilar que finalmente va a afectar el ventrículo derecho. Y por el contrario, cuando tengo una disfunción a nivel del ventrículo derecho, ese incremento a nivel de la presión intraventricular con el desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda, me va a favorecer una restricción ventricular izquierda. Entonces, a través de este modelo nos permite como entender muchísimo más fácil porque nunca podemos pensar en la función de un ventrículo descuidando la función de la otra. Kirby, muchas gracias. Alejandra, pediste la palabra. Sí, no, realmente que iba a complementar algo que dijo Sebas, que es más como lo que percibí cuando leí la historia, como la biografía del doctor Francisco, que me pareció
pues obvio, lo que cuenta la historia es que además de que murió después del Congreso, pues murió de una muerte súbita por un infarto, entonces pues me pareció un poco triste y como... El caso es que en las disecciones que hacía, las hacía con la mano, hay unos videos muy lindos, los pueden ver en YouTube, es súper fácil buscarlos, y los hace, además uno no creería que sea tan fácil, o sea, de verdad la disección que hacía es muy rápido, muy fácil, y de verdad se ve muy linda como es una sola tira de músculo y las fibras van digamos, en el mismo sentido, se ve muy bien. Y con respecto a las investigaciones, sí, a mí me pareció, digamos, muy triste porque tuvo como algunos impedimentos para, no solamente para sus publicaciones, sino para la aceptación y también para que no, sus ideas no fueran como tomadas por otros grupos que inicialmente le hicieron como el contraste de no creer sus teorías, pero luego pues tuvieron que someterse y definitivamente aceptarlas con experimentos que esos mismos grupos hicieron. Entonces lo que me pareció muy lindo de esto, y digamos como resaltar en nosotros como investigadores y como, no solamente como investigadores, sino como médicos, es que él lo hizo todo de forma independiente porque siempre creyó como en sus principios y en sus convicciones. Entonces me parece muy lindo ver que él, a pesar de que todo el mundo le decía que no, que no, que no, él persistió, trabajó y lo quiso pues demostrar. Entonces eso me pareció como, pues no solamente aprender de la banda y todo esto, sino también como pues una experiencia muy bonita. Y ya. Muchas gracias, Ale. Dentro de 100 tercos, 99 son tercos y solo uno es genio, ¿no? La terquedad tampoco en extremo. Sí. En principio, muchas gracias a todos. No sé si alguien quiera cerrar con algo en particular. El doctor Perdomo dice que hay que seguir es los sueños, no la terquedad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los fellows por la participación. Creo que fue muy buena la participación de hoy. Creo que todos leyeron a profundidad y creo que se han enriquecido mucho. Gracias a todos y nos vemos en 8 días. El tema que sigue es... ¿No saben qué tema sigue? Creo que es retorno venoso, no sé. Creo, no sé. Bueno, el tema que Curvas. sigue. No, Ale, sigue, Ya les digo, es que no tengo abierto sigue el Excel, pero creo que es curvas. retorno venoso ya dijo no, la dueña, ya. retorno Retorno venoso dijo venoso, la sí. dueña. Eso, bueno, es que hubo unos cambios, entonces ya no me sé el orden. Te encargo, Ale, mandarme el Excel nuevo para quitar el que tenemos y pueden dejar el nuevo. Bueno, listo. Profe Ruz, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Profe Mauricio, muchas gracias.